Todos en el exclusivo restaurante se congelaron cuando una camarera negra se arrodilló junto a una niña ciega y comenzó a alimentarla suavemente con una amabilidad tan cruda que silenció la sala. Desde la distancia, una misteriosa madre multimillonaria observaba atentamente, con su identidad oculta tras unas gafas de sol de diseño oscuro. Nadie sabía quién era ella o que ese único momento desentrañaría secretos, pondría a prueba corazones y conduciría a una decisión que cambiaría la vida de la camarera, del niño y del propio multimillonario. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. En medio de un caro restaurante del centro, un repentino silencio cayó sobre la sala. Los clientes bebían su vino, murmurando en voz baja mientras el personal de pesas se deslizaba entre las mesas, con movimientos suaves y practicados. Pero en medio del lujoso ambiente y la charla de la élite, algo extraordinario estaba sucediendo en un rincón de la sala. Una joven camarera negra, de apenas 20 años, se agachó junto a una niña pequeña. Los ojos de la niña estaban cerrados, sus delicadas manos descansaban sobre la mesa frente a ella. Estaba claro que estaba ciega, pero sus sentidos estaban vivos, y su madre, que estaba sentada cerca, la había traído allí. La camarera no lo dudó ni un instante. Colocó suavemente una cucharada de comida en la boca del niño, sus acciones eran tiernas, pausadas, como si cada gesto estuviera cuidadosamente planeado para brindar consuelo. Los clientes que la rodeaban estaban demasiado absortos en sus conversaciones como para darse cuenta al principio. Pero había una mujer que observaba todo. Ella estaba sentada a unas cuantas mesas de distancia, sola. Su presencia impactaba de una manera que nadie podía ignorar. Unas gafas de sol oscuras ocultaban los ojos de la mujer, pero su aura exigía atención. Llevaba un vestido negro entallado y estaba sentada con una especie de poder silencioso, como si perteneciera a otro mundo, un mundo al que pocos podían acceder. Pero lo que más la hizo destacar fue la forma en que observó a la joven camarera y a la niña ciega. Mientras la camarera continuaba alimentando a la niña, le hablaba suavemente, con su voz llena de calidez, guiándola con historias de lugares que la niña nunca había visto. El rostro de la niña se iluminó en respuesta a pesar de su ceguera. El vínculo entre ambos era inconfundible, un cuidado genuino que iba más allá de la superficie. Los demás invitados continuaron charlando, ajenos a la magia silenciosa que se desarrollaba ante ellos. Pero la mujer de las gafas de sol no se distrajo. Ella observaba con atención absorta. Su mente claramente calculaba algo que nadie más podía entender aún. La niña, ajena a la mirada de la mujer, se rió y pidió más. La camarera obedeció, con manos firmes mientras guiaba la cuchara hacia los labios del niño. En ese momento, algo cambió en el corazón del multimillonario. Había visto a mucha gente en su vida, había conocido figuras influyentes y había asistido a innumerables cenas lujosas. Sin embargo, ese simple momento de conexión humana la impactó como nunca antes. Había algo profundamente hermoso en la forma en que la camarera cuidaba a la niña. Una crudeza, una autenticidad que era rara en el mundo en el que habitaba. La curiosidad de la mujer se profundizó. Ella no conocía a esta camarera, pero sentía que la joven tenía una historia que necesitaba descubrir. Mientras la camarera se secaba las manos y le sonreía al niño, finalmente se levantó y caminó de regreso a la cocina. La mujer de las gafas de sol rápidamente tomó una decisión. Ella no dejaría que este momento se escapara. Había algo en la amabilidad de la camarera que despertó algo profundo dentro de ella. No podía explicarlo, pero de una cosa estaba segura. Esta no fue una interacción normal. Este fue el comienzo de algo mucho más grande. Algo que cambiaría sus vidas para siempre. La madre multimillonaria cogió su teléfono e hizo una llamada rápida. Concierte una reunión conmigo mañana. Necesito saber todo sobre esa camarera, dijo con voz tranquila. Pero había un sentido de urgencia detrás de ello. Ya no había vuelta atrás.
El encuentro ya había preparado el escenario para una serie de acontecimientos que nadie, especialmente la camarera, sería capaz de predecir. Pero cuando la camarera regresó a la cocina, no se dio cuenta en absoluto de los ojos que habían estado observando cada uno de sus movimientos. Ella no podía saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La mujer que la había estado observando, aquella cuya identidad seguía siendo un misterio, había visto algo que nadie más había notado. El acto de bondad de la camarera había plantado la semilla del cambio. Una semilla que pronto crecería y se convertiría en algo inimaginable. Una historia de transformación, poder y destino estaba a punto de desarrollarse. Y todo estaba relacionado con la decisión que cambiaría su vida, recién tomada por la madre multimillonaria. El tiempo corría y todo estaba a punto de cambiar de una manera que nadie podría haber previsto. Al día siguiente, la joven camarera llamada Jada llegó a su turno en el exclusivo restaurante, sin saber que el curso de su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado. Sus pensamientos se centraban en las sencillas tareas que tenía por delante: comprobar los especiales, tomar pedidos y brindar un servicio excelente a los clientes que llenaban el lujoso restaurante. Pero cuando entró por la puerta trasera, notó una sensación de inquietud en el aire. El zumbido habitual de la cocina era más silencioso y las bromas habituales entre el personal habían sido reemplazadas por susurros. Jada no podía deshacerse de la sensación de que algo era diferente. Se dirigió al vestuario y se puso el uniforme, pero la sensación molesta no desapareció. Fue solo cuando pisó el suelo que vio a la persona que la había estado observando el día anterior. La mujer del vestido negro, la de las gafas de sol. La mujer estaba sentada en una mesa de un rincón. Su presencia era tan imponente como lo había sido el día anterior. Pero hoy, no había ninguna duda. Ella estaba esperando a Jada. Una ola de nervios se apoderó de Jada. No tenía idea de por qué esta mujer estaba allí, ni entendía por qué el multimillonario parecía tan obsesionado con ella. No era como si Jada hubiera hecho algo extraordinario. Ella simplemente había ayudado a un niño ciego a disfrutar su comida, algo que le salía naturalmente. Pero había algo en la forma en que la mujer la observaba que hizo que Jada se sintiera como si la hubieran elegido para algo mucho más allá de su comprensión. Cuando Jada se acercó a la mesa para tomar su pedido, los ojos de la mujer ocultos tras las gafas oscuras permanecieron fijos en ella. Jada dudó por un momento, preguntándose si debía decir algo, pero la mujer habló primero, su voz suave y tranquila, pero con un poder subyacente que envió un escalofrío por la columna de Jada. «Siéntate un momento, Jada», dijo, con palabras deliberadas pero a la vez invitantes. «Hay algo que quiero hablar contigo». Jada parpadeó, sorprendida de que la mujer supiera su nombre. Dudó de nuevo, sin saber si debía obedecer. Al fin y al cabo, solo era una camarera. ¿Qué podía querer esta mujer de ella? Pero había algo en la voz del multimillonario, cierta autoridad, que le impedía decir que no. Respirando hondo, Jada se sentó frente a ella. El multimillonario no perdió el tiempo. «Te observé ayer», empezó. «Cómo cuidaste de esa niña, alimentándola, hablándole como si fuera importante. Fue más que solo amabilidad. Era algo mucho más profundo, algo inusual». El corazón de Jada empezó a latir con fuerza. No se lo esperaba. Después de todo, solo hacía su trabajo. Miró a la mujer, intentando comprender a dónde quería llegar. «Verás», continuó la multimillonaria, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Soy dueña de este restaurante. De hecho, soy dueña de gran parte de la ciudad. Pero he estado observando algo en ti que otros simplemente no ven. Las personas como yo estamos rodeadas de poder, riqueza e influencia. Pero a menudo olvidamos las cosas más simples de la vida, las cosas que nos hacen verdaderamente humanos. Y ayer, vi eso en ti». La mente de Jada estaba acelerada. No tenía ni idea de hacia dónde se dirigía esta conversación. Pero algo en las palabras de la multimillonaria despertó algo en su interior. Siempre había trabajado duro,
Siempre había intentado ser amable, pero esta mujer la hacía sentir diferente a las demás. Algo más. Hada no sabía por qué, pero se sintió atraída por sus palabras. «Quiero ofrecerte algo», dijo la multimillonaria con voz firme. «Quiero ayudarte. Quiero cambiar tu vida, Hada». La camarera sintió un nudo en el estómago. Esto no era lo que había imaginado. Nunca había sido alguien que buscara atención ni quisiera destacar. Siempre se había conformado con vivir su vida en silencio, sirviendo a los demás, haciendo su trabajo con orgullo. Pero ahora, esta desconocida, esta mujer con un poder inmenso, le ofrecía algo inimaginable. Nunca se había sentido tan pequeña y, a la vez, tan importante. Hada abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Su mente corría, entre la confusión y la incredulidad. ¿De verdad podía estar pasando esto? No tenía ni idea de qué decir ni de cómo responder. Pero antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, el multimillonario continuó, con la voz más suave. «Puede que no lo entiendas ahora, pero veo algo en ti, Hada. Algo que la mayoría de la gente pasa por alto. Es tu corazón. Es tu forma de preocuparte. Por eso quiero ofrecerte una oportunidad que podría cambiarlo todo para ti. Voy a ayudarte, pero primero debes confiar en mí». Hada se quedó allí sentada, atónita y en silencio. No tenía ni idea lo que esta mujer vio en ella. Pero una cosa estaba clara. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Pero cómo? ¿Qué podría ofrecerle esta mujer? ¿Y por qué a ella? Las preguntas inundaron su mente, pero no las expresó. Simplemente asintió, insegura de lo que vendría, pero segura de una cosa. El curso de su vida acababa de dar un giro que no podía deshacer. La puerta a un futuro inimaginable acababa de abrirse, y ya no había vuelta atrás. Los días siguientes se sintieron borrosos para Hada. Cada vez que entraba al restaurante, sentía el peso de las palabras de la multimillonaria oprimiendo su pecho. ¿Qué veía esta mujer en ella? ¿Qué le ofrecía realmente? Hada no podía dejar de pensar en la conversación, repasando cada palabra en su mente. Nunca se había considerado alguien especial. Siempre había sido solo una camarera, viviendo al día, pagando facturas y sobreviviendo. Pero ahora, su vida parecía haber dado un giro inesperado. ¿Qué se suponía que debía hacer con esta nueva información? 2 días después, la multimillonaria, cuyo nombre Hada supo que era Evelyn, apareció de nuevo. Esta vez no se sentó en la esquina trasera del restaurante como solía hacer. En cambio, estaba sentada justo enfrente, donde todos podían verla, como si quisiera hacerse notar. Hada sintió el peso de la mirada de la mujer en cuanto puso un pie en la pista. Era como si Evelyn pudiera ver a través de ella, como si supiera exactamente lo que Hada estaba pensando. Evelyn la saludó con la mano, con una pequeña sonrisa cómplice tirando de sus labios. Hada dudó solo un segundo antes de acercarse, sintiendo las piernas más pesadas de lo habitual. ¿Qué le iba a pedir esta mujer ahora? ¿Qué más quería? Pero cuando llegó a la mesa, la actitud de Evelyn había cambiado. Había desaparecido el tono brusco y autoritario de su primer encuentro. En cambio, había algo más suave en sus ojos, una calidez que hacía que Hada se sintiera como si estuviera hablando con una amiga, no con alguien con un poder que Hada no podía comprender. «Sé que tienes preguntas», dijo Evelyn con voz tranquila y tranquilizadora. «Y entiendo tu vacilación, pero confía en mí cuando digo que todo lo que te ofrezco es una oportunidad que puede cambiar tu vida. Solo tienes que estar dispuesto a dar el primer paso». Hada no sabía cómo responder. Sentía que estaba al borde de algo grande, algo que aún no podía ver. Pero en el fondo sabía que estaba ahí, fuera de su alcance. El problema era que no estaba segura de estar lista para dar ese salto. «Siempre he trabajado duro para todo», dijo Hada en voz baja, con la voz llena de incertidumbre. «Nunca he sido de las que piden ayuda. No sé si estoy lista para aceptar algo tan grande». Evelyn asintió,
con comprensión en su expresión. Sé que no es fácil, Jada. Requiere confianza, y eso no es algo que tome a la ligera. Pero te he observado. He visto cómo te preocupas, cómo tratas a los demás, incluso cuando crees que nadie te está mirando. Ese es el tipo de corazón que busco. Por eso quiero ayudarte. El corazón de Jada dio un vuelco. ¿De verdad estaba pasando esto? ¿De verdad estaba a punto de aprovechar una oportunidad que podría cambiarlo todo? Pensó en su vida, en las dificultades, las largas jornadas, la constante preocupación por llegar a fin de mes. ¿Podría realmente dejar todo eso atrás? ¿Podría confiarle su futuro a alguien a quien apenas conocía? Antes de que pudiera hablar, Evelyn le entregó un sobre. Era elegante y blanco, con su nombre escrito con precisión. Jada lo tomó con vacilación, con los dedos ligeramente temblorosos. La mirada de Evelyn estaba fija en ella, firme, como si esperara a que Jada tomara una decisión. Ábrelo cuando estés lista, dijo Evelyn en voz baja. Pero recuerda que esto es más que una simple oferta. Es una oportunidad de adentrarse en una vida que nunca creíste posible. Jada se quedó allí por un momento, sintiendo como si el peso de la decisión flotara en el aire. Ella siempre había soñado con algo más, algo mejor que la vida que tenía, pero realmente había dado ese paso. ¿Estaba ella preparada para ese tipo de cambio? ¿Podría dejar atrás todo lo que conocía? A medida que pasaban los minutos, el restaurante que la rodeaba parecía desvanecerse. Fue como si todo lo demás en el mundo hubiera dejado de existir excepto el sobre en su mano. Este era su momento. Esta fue su elección. No tengas miedo de correr riesgos, Jada, dijo Evelyn, rompiendo el silencio. A veces las mayores recompensas llegan cuando salimos de nuestra zona de confort, pero la elección es tuya. La mente de Jada corría y sus emociones se arremolinaban. Pensó en su familia, sus amigos, las personas que dependían de ella. ¿Podría realmente correr ese riesgo? ¿Valió la pena? Ella volvió a mirar el sobre. Ya no había vuelta atrás. La puerta se había abierto y ante ella se extendía el camino hacia algo desconocido. Tras respirar profundamente, tomó una decisión. Lentamente, abrió el sobre. Sus manos temblaban mientras desdoblaba la carta que había dentro. No era solo una carta. Fue una oferta. Una oferta para dejar atrás su vida de camarera y adentrarse en algo mucho más grande. Ella apenas podía creer lo que estaba leyendo. Evelyn le estaba ofreciendo un trabajo de verdad. No solo como camarera, sino como algo más, un rol que lo cambiaría todo. Por un momento, todo a su alrededor quedó en silencio. El peso de la decisión era insoportable pero al mismo tiempo estimulante. Ella había hecho su elección. Evelyn sonrió, sus ojos llenos de comprensión y aprobación. Sabía que estarías listo. Ahora es el momento de comenzar tu nueva vida, Jada. Las siguientes semanas fueron como un torbellino para Jada. Se encontró entrando a un mundo con el que solo había soñado. La transición no fue fácil y hubo momentos en que surgieron dudas. ¿Estaba realmente preparada para esto? ¿Podría ella soportar el peso de la responsabilidad que Evelyn había puesto sobre sus hombros? Hubo momentos en que Jada pensó en alejarse, regresar a la comodidad de lo que conocía, la pequeña y predecible vida de una camarera. Pero cada vez que pensaba en dejarlo, recordaba el momento en que abrió ese sobre. El sentimiento de posibilidad que había surgido a través de ella. Ella ya no podía regresar. Evelyn le había presentado una red de personas poderosas que podrían ayudarla a guiarse. Personas con experiencia, personas que habían tenido éxito más allá de lo que ella podía imaginar. Cada encuentro, cada conversación era una lección. Jada nunca se había dado cuenta de cuánto había que aprender sobre negocios, sobre liderazgo, sobre lo que se necesitaba para tener verdadero éxito. Ella ya no era solo la camarera de la mesa de la esquina. La estaban preparando para algo mucho más grande. Al principio, a Jada le costó mantener el ritmo.
Había pasado tantos años en un restaurante atendiendo a otros que no estaba acostumbrada a ser ella la que recibiera las enseñanzas. El ritmo era rápido. Había mucho en juego. Cada decisión parecía monumental. Hubo días en que se preguntó si realmente estaba hecha para esta vida. La presión era intensa y la competencia feroz, pero Evelyn nunca dudó en su fe en Jada. Cada vez que Jada flaqueaba, Evelyn estaba allí para recordarle por qué la habían elegido. No estás aquí por accidente, Jada. Evelyn diría, estás aquí porque veo algo en ti. No dejes que la duda se interponga en tu camino. Fuiste elegido por una razón. Y así Jada siguió avanzando. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. Se dio cuenta de que se sentía más segura y más cómoda en este nuevo rol. Estaba aprendiendo cómo navegar en reuniones de alto riesgo y cómo hacer conexiones con personas que podrían ayudarla a ascender aún más. El restaurante parecía un recuerdo lejano, un capítulo que estaba cerrando. La persona en la que se estaba convirtiendo era alguien que nunca pensó que podría ser, alguien lleno de potencial y propósito. Entonces, un día, Evelyn le pidió que la acompañara a una reunión con inversores. Este era el momento para el cual Jada se había estado preparando. Ella podía sentir el peso presionando su pecho. Esta era su oportunidad de demostrarlo todo. Ella no podía permitirse el lujo de cometer un error. A medida que se desarrollaba la reunión, Jada escuchaba atentamente, observando el modo en que Evelyn se comportaba, la forma en que hablaba con autoridad, pero con una confianza tranquila que no se parecía a nada que Jada hubiera visto antes. Cuando fue el turno de Jada de hablar, su corazón se aceleró. La habitación estaba en silencio. Todos los ojos estaban puestos en ella. Ella respiró profundamente, recordándose el viaje del que había venido. Las noches largas, las dudas, los sacrificios. Ella ya no era la misma mujer. Ella había crecido. Ella había aprendido. Ella tenía algo valioso que ofrecer. Habló con claridad, respondiendo cada pregunta con precisión, mostrando a los inversores que ella no era simplemente otra cara en la sala. Ella era alguien en quien podían confiar, alguien con visión, con ideas, con futuro. Cuando terminó la reunión, Jada pudo ver la aprobación en los ojos del inversor. Ella lo había hecho. Ella había demostrado su valía. Evelyn fue la primera en felicitarla. Sabía que podías hacerlo, dijo con la voz llena de orgullo. Esto es solo el comienzo, Jada. Eres capaz de mucho más de lo que crees. En ese momento, Jada se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Ella ya no era la mujer tímida e insegura que había dudado en dar ese primer paso. Se había convertido en alguien completamente diferente. Una líder, una fuerza a tener en cuenta. El camino por delante era incierto, pero una cosa era segura. Ella estaba preparada para lo que viniera después. No fue solo el éxito de aquella reunión lo que la llenó de orgullo. Fue la comprensión de que había tomado un riesgo. Ella había elegido creer en sí misma, confiar en que podía lograr algo más. Y al hacerlo, se demostró a sí misma que todo era posible. Jada ya no esperaba que la vida sucediera. Ella estaba haciendo que esto sucediera. El mundo ahora era suyo para conquistarlo.